episodio es patrocinado por BetterHelp. Amiguitos, la vida es un camino muy emocionante, lleno de posibilidades divinas, pero vamos a tener que atravesar también momentos de dificultad. Y cuando perdemos un trabajo o estamos atravesando un momento de dificultad económica, perdemos una relación que adorábamos, se va un ser querido, pueden pasar tantas cosas. En esos momentos cuestionamos mucho nuestro camino, porque empezamos a ver que hay muchas otras posibilidades, empieza como una sensación de que nos estamos perdiendo algo, de que nuestra vida no tiene propósito. Yo he atravesado esos momentos y creo que es muy importante el autoconocimiento para poder salir de ahí y darte cuenta de que el camino que sea que tú elijas es el correcto. En la vida a veces debemos enfrentar decisiones difíciles y el camino no siempre es claro, pero la claridad comienza a venir cuando empezamos a tomar terapia y empezamos a identificar lo que realmente resuena en nuestro corazón y lo que no es verdadero. Es fundamental que comiences a confiar en ti mismo para tomar las mejores decisiones y que estas decisiones estén alineadas a tus valores. Cuanto más practiques hacerlo, cada vez se volverá más fácil. Si yo me tengo que confesar aquí con ustedes, yo realmente no sé quién sería si no fuera por toda la terapia que he tomado. De verdad que ha sido muy importante en mi vida. Es de gran ayuda aprender sobre herramientas positivas para sobrellevar situaciones difíciles y establecer límites. La terapia te empodera a ser la mejor versión de ti mismo. La terapia no es solamente para la gente que ha experimentado traumas importantes. La terapia es para todos. Si estás pensando en tomar terapia, yo te recomiendo que pruebes BetterHelp. Es completamente online y desde la comodidad de tu casa. Está diseñado para ser flexible a tu conveniencia y adaptarse a los horarios que tú quieras. Dale la oportunidad a la terapia de guiarte con BetterHelp. Visita hoy mismo betterhelp.com/sabiduría y obtén un 10% de descuento en tu primer mes. Les repito, betterhelp.com/sabiduría. Antes de que entremos de lleno a este episodio, quiero que escuches con mucha atención este mensaje de nuestro patrocinador oficial, Jeffrey Torkington de Tepozcuencos, Coyoacán. Se vienen varias fechas para que tomes cursos de cuencos. Las 2 primeras fechas con el maestro Ramón Aldecoa, que acaba de ser entrevistado aquí en el podcast. Busca su episodio para que veas qué bonita es su historia. Del 4 al 6 de agosto en Satélite y del 11 al 13 de agosto en Juriquilla. Hay otras 2 fechas con el maestro Jeffrey Torkington, del 18 al 20 de agosto en Amatlán de Quetzalcóatl y del 1 al 3 de septiembre en Coyoacán. Habrá muchas otras fechas en la República Mexicana, en San Luis Potosí, en Acapulco, en Puebla, Lomas de Tecamachalco, Querétaro, Pachuca, San Miguel de Allende. Escríbele al maestro Jeffrey Torkington para consultar todas esas otras fechas. Su teléfono en WhatsApp es +52 55 44 43 0106. Quiero que también los busques en Instagram. Están como Tepos con Z, _cuencos, _Coyoacán. No olvides que además de poder tomar cursos con ellos, puedes comprar instrumentos maravillosos en su tienda. Cuencos de los Himalayas, gongs, cajas de shruti, diapasones, flautas, tinchas. Escríbele a Jeffrey y consulta sobre todos estos instrumentos para que hagas de tu equipo algo impresionante. Te esperamos, carnalien. Forma parte de esta hermosa comunidad de cuencoterapeutas. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a Sabiduría Psicodélica. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por empatizar con estos mensajes, por dedicar
un tiempo de tu vida a escuchar a todos estos seres tan interesantes que se compilan aquí con la única finalidad de expandir la conciencia y de sembrar en ti como esta necesidad de saber más. Y hoy la verdad es que estoy muy emocionada con esta entrevista porque estoy en Mallorca, en medio de la nada. Me atreví a agarrarme un vuelo, venirme sola hasta acá y seguir mi instinto después de escuchar un episodio en el podcast El Topo, que es de mi amigo Miguel Reyes, que le mandamos saludos. Y en este podcast él entrevistó a Alejandra Ortiz, mejor conocida como Almunis. Y en esta conversación, cuando yo escuché a Almunis hablar, dije, ¡wow! O sea, resueno de una manera impresionante con todo lo que esta mujer está diciendo. Traigo yo ahorita un viaje muy profundo con la voz y sobre todo con encontrar en qué momento, sobre todo las mujeres, estamos como desconectándonos de este superpoder que nos fue dado, de la comunicación, de esta fuente vastísima de belleza, de divinidad que sale de nuestras bocas. Y pues Almunis ya tiene toda una tecnología muy hermosa y muy profunda configurada para encontrar la voz auténtica, ¿no? Encontrar realmente esa esencia del espíritu que se manifiesta sin filtro. Y estoy en este retiro que se trata justo de esto, con unas mujeres hermosas, mágicas, todas compartiendo cosas súper lindas desde el corazón y aprendiendo de ti. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, feliz de compartir este espacio, de que hayas llegado hasta acá, de que hayamos llegado hasta esta isla, sí, esta tremenda ola de calor. Muy contenta de seguir expandiendo esta memoria. Me encanta que comiences con esa palabra porque yo creo que podría como seleccionar 5 palabras que te caracterizan y la memoria es una de ellas, ¿no? Es una palabra que a mí cuando te escuché hablar y hablaste de despertar memorias de los sitios, fue algo que me hizo tanto sentido porque en mi exploración con medicinas e incluso en la psicodelia de la realidad, porque ya estamos en este viaje, siempre he sentido que cada espacio me remite a algo completamente diferente, como hay perfumes que me llevan tal vez a una memoria muy antigua, como hay encuentros, miradas con otras personas que también despiertan ciertas cosas dentro de mi ser. Háblanos, por favor, de toda esta parte de la memoria. Pues es que yo creo que estamos acá redescubriendo realmente nuestro ser multidimensional, como que la narrativa cultural ha ido limitando esta idea y autopercepción de lo que somos, pero realmente somos seres mucho más complejos, mágicos, creadores de realidad, ¿no? Somos mucho más de lo que creemos. Y lo que yo he descubierto a partir del trabajo con el sonido y con la voz es que es posible acceder a través del sonido como medio a los campos de energía e información de nuestro propio cuerpo y también de los lugares. Todo lo que somos está inscrito, toda la memoria de lo que somos está inscrito en nuestro plasma, en todas las partículas vibrantes y conectadas que componen la realidad. Y como todo lo que existe está vibrando, es posible a través de despertar nuestra propia voz, que se despierta cuando despertamos nuestra escucha sensorial, esta capacidad de percibir la energía vibrante que es el sonido, y podemos también despertar esta capacidad de percibir esta energía e información que está vibrando, acumulada o concentrada en lugares, por ejemplo, sitios donde se ha rezado, sitios donde ha habido batallas,
esa información continúa todavía vibrando en los lugares y tenemos la capacidad a través de despertar la escucha y de usar nuestra voz, entrar en contacto con estos campos de energía e información y dar coherencia a esta información y energía que está ahí vibrando. Es como que la capacidad de la voz tiene que ver con reordenar los campos, el propio campo vibracional o el campo vibracional de cualquier otra cosa que existe. Y me nace decir que pareciera que como que estas memorias en este momento específico de la humanidad tienen una necesidad profunda de ser reconocidas, ¿no? Como si pareciera que hubiera como una urgencia de mucha sabiduría, de mucha vibración que está contenida por todos lados, que está como deseosa, ¿no? Como que hay como ven, conéctate conmigo. Y por eso, de manera empática, nosotros estamos también teniendo esta necesidad de autoexploración, ¿no? O sea, como esto que explicabas hace unos días aquí en el retiro de la teoría de las cuerdas, ¿no? O sea, que tú vibras una cuerda en una nota y la guitarra de al lado va a vibrar esa misma cuerda y va a sonar. Entonces pareciera que como que los mismos sitios, las mismas memorias, todo esto está como en resonancia con nosotros pidiéndonos poder reconocerlos. Exacto, eso es lo que se llama la resonancia simpática. Es lo que hace que yo despierte como aspectos de mi propia existencia a través de entrar en resonancia con campos de energía e información con los cuales empiezo a informarme, ¿no? Esto mismo que sucede. Entonces puedo ampliar esta idea de lo que soy, esta percepción de lo que soy, porque me va recordando de nuevo que soy mucho más de lo que pienso, soy mucho más de lo que me enseñan en la escuela, como que realmente estamos todo el tiempo expandiendo la conciencia, qué es lo que creemos que somos. Entonces hay muchos lugares que contienen como aspectos nuestros que se están reconociendo a partir de entrar en resonancia con ellos. Qué delicia que como que esta claridad de empezar a ver cómo me siento en un espacio con ciertas personas, con ciertos libros que leo, con cierta música que escucho, me permite empezar a diseñar una vida en donde realmente veo qué me hace sentir cómodo, pleno, inspirado, ¿no? Y entonces creo que todo este trabajo que estás haciendo viene mucho de la mano de esto, de encontrarte a ti, o sea, de darte cuenta qué espacio quieres diseñar para esta alma que está aquí encarnada. Exacto, digamos que el trabajo con la voz o el despertar la voz está íntimamente relacionado con el despertar nuestra capacidad creativa y creadora. Entonces yo me reconozco co-creadora en la medida en que amplío mi escucha y esto me permite percibir mucho más de mí y darme cuenta de qué manera estoy, de manera consciente o inconsciente, creando o recreando estos campos de conciencia que me acompañan. Entonces, si estoy rodeada o estoy en un entorno que me reafirma ciertas creencias sobre mí misma, cierta música que me reafirma mensajes, ¿no? Pues me voy a seguir manteniendo creyendo que soy esto, ¿no? Aunque creo que no me importe, que no me está afectando, pues está teniendo toda una resonancia que me mantiene, digamos, teniendo cierta forma. En la medida en que voy ampliando eso, haciendo conciencia del efecto que todo lo que vibra tiene en mí, me vuelvo más consciente de lo que puedo crear cuando me acerco a aquello que me hace bien. Eres una mujer multidimensional porque dentro de más entendimientos abres, pues más percepciones hay, como esta sensibilidad, ¿no? Para poder estar receptiva. Y a lo mejor y mucha gente te ubica tal vez como una cantante de música medicina, ¿no? O sea, porque ahí es en la clasificación en la que ponen esta música que se siente que sana. Pero yo que te empiezo a conocer y veo tu trabajo, veo que eres mucho más allá de una música. Todo este taller en estos días que llevamos aquí,
Yo lo siento increíblemente energético, lo siento como un chikung con vocalizaciones y nunca dimensioné que las vocalizaciones podían llevarme a los espacios en los que me he encontrado en estos días, ¿no? Aquí en un breve paréntesis me gustaría compartirles que acabamos de tener una experiencia hace unas 2 horas en donde estábamos haciendo como unos arrastres para limpiar. Y empecé a limpiar como pues toda esta parte como muy mental de Janina, ¿no? Era como pues la angustia, pero el estrés, pero el pendiente, pero las redes sociales, pero o sea, como que todas estas cosas presentándose. Yo iba haciendo este trabajo que nos enseñabas de arrastre y primero fui limpiando pues esa primer capa, pero después fui capaz de llegar a un punto de arrastre y de depuración en donde empecé a desvanecerme, empecé a desaparecer, empecé a vivir una experiencia muy peliculesca, como si estuviera en una escena de una película de Jodorowsky, en donde de fondo está este que eran como en mi mente como sonido de moscas, y está como un cadáver de una vaca y entonces está este cuerpo en descomposición que es como un recuerdo de la impermanencia, de la importancia de la escuela del bien morir, de todos los días trabajar en este arrastre para soltar los apegos, para recordar que este cuerpo es solamente transitorio, ¿no? Y entonces me solté a llorar y me rendí ante esa conmoción de aceptar mi mortalidad. Y fue muy, muy bello. Entonces cuento todo esto porque pues no es que vine a un curso de canto y no es que eres una música medicina que canta en una ceremonia de ayahuasca y ya estás tú haciendo toda una configuración y un trabajo muy interesante. Vámonos al principio. Cuéntale a la gente cómo es que iniciaste en este camino, por qué surgió esta necesidad de explorar el sonido. Pues yo empecé a estudiar música, me pusieron como en un jardín infantil de música y siempre fue algo que me acompañó. Gracias a que mis papás no tuvieron, digamos, arte ni mucha música en sus vidas y por su propia carencia decidieron como, digamos, introducirme en eso. Y la vida me fue como llevando a cantar más. Cantaba en una banda y la banda se ganaba un festival y un concurso y como que sin querer terminé como dedicándome a cantar. Y en la medida en que me volví como más seria o tratando de volverme como más profesional acerca del oficio de la música, me di cuenta que debía sanar un punto importante, que es que mi papá se quedó paulatinamente sordo. Entonces cuando yo ya empecé a cantar, ya mi papá no me podía oír. Y no sentí que la vida me estaba haciendo como un guiño, donde me dice, mírate este punto acá donde todo el mundo te reconoce por cantar y lo que terminas haciendo es cantar, pero tu papá no puede oírte. Entonces yo quería compartir lo que yo hacía con él. Y me puse a investigar, esto fue hace ya más de 20 años, el efecto que el sonido tenía en el cuerpo. No solo el efecto como en el campo emocional, como ay, me acuerda de, me trae reminiscencias, sino realmente qué es lo que está pasando y cómo puedo yo a un cuerpo que no oye, pero al cual sí es posible como imprimirle sonido. Entonces empecé a leer bastante. En ese momento no había nada de sonoterapia, no había cuencos, nada de eso existía en mi realidad. Yo estaba viviendo en Estados Unidos estudiando canto. Y en la medida en que empecé como a investigar más y más, recibí como un regalo también de la persona en la casa donde yo vivía. Me invitó a un taller, así como algo que estaba destinado a sucederse, pero que era como una línea rarísima de tiempo que me intersectó. Y terminé como haciendo unos talleres donde jugábamos a hacer sonido y a movernos como si fuéramos objetos y cosas y colores y texturas, como música, que siempre se va formado como música,
era una liberación tremenda para mí entrar en contacto con el cuerpo como un instrumento para expresar cosas que no eran musicales, ¿no? Lo que se supone que es el sonido organizado según estos cánones, que era lo que yo siempre había estado haciendo. Y en ese proceso tuve una apertura fuertísima de mi propio canal, donde claramente es como si hubieran abierto la llave y yo hacía sonidos que técnicamente no podía haber estado haciendo, pero mi cuerpo los producía y empecé a entrar de manera espontánea en estos estados donde entraba en estado de recibir sonido, digamos. Yo digo que en ese momento no había nadie a mi alrededor que canalizara, ni que fuera medium. Entonces era como yo nunca sabía cuándo me iba a agarrar la cosa esta. Y me daba cuenta que era como una corriente que tomaba todo mi cuerpo y tenía un efecto en mi propio cuerpo, pero también como en el campo de acción, en el campo de resonancia en el cual llegaba. Lo que pasa es que esto me sucedía no en una ceremonia de sanación, sino en conciertos. En pleno concierto, además yo cantaba jazz, y era como que no da que te agarre la cosa esta. Entonces, estando en Japón, tuve un momento muy fuerte donde me empezó a pasar esto y la gente lloraba, ¿no? Como era conmovidos. Yo me daba cuenta que era una energía sanadora, pero yo no tenía ningún control sobre lo que me estaba pasando. Y recibí en ese momento como una guía muy fuerte de mis guías, llamo yo, de esta voz y certeza interna muy clara que me decía: deja todo lo que estás haciendo, deja cantar música de otras personas, salte de los grupos con los que estás cantando, necesitas limpiar tu canal, vas a recibir como unos cantos y vas a dedicarte a eso. Yo afortunadamente hice caso, volví, estaba viviendo en Nueva York, volví, me fui inmediatamente a Nueva York y me fui a vivir a California, donde me habían dicho, parte también mis guías, me dijeron tienes que estar cerca del Océano Pacífico. Yo estaba en el Océano Pacífico en Japón, en la costa en ese momento. Y efectivamente dejé de cantar los estándares de jazz y toda la otra música linda que me gustaba, me salí de todos los otros grupos y empecé a recibir unos cantos. Encontré a un productor argentino que había conocido en Berkeley cuando estaba estudiando en Estados Unidos y él me dijo, yo produzco los cantos contigo. Él se llama, hace música ahora como Uji, y nos dedicamos como a atender a estas semillas que fueron los cantos del primer disco que hicimos en el 2006 con este grupo, este dúo que se llamó Lula Cruza. Sí. Yo sentía que los cantos que estaban llegando a través de Lula Cruza provenían como de mi escucha a lugares, como que realmente venían de la selva, de la montaña, de un árbol específico. En ese entonces lo que se llama música medicina no existía. No había tampoco gente viajando haciendo ceremonias de ayahuasca aquí y allá. En ese entonces eran las primeras como ceremonias de gente que viajaba del sur para llevar medicina al norte, gente que iba llevando peyote del norte al sur. Y de alguna manera yo sentía, nos pasábamos como entre California y Buenos Aires y Colombia, como haciendo un recorrido. Yo estaba como recogiendo estos cantos que sentía que me llegaban de la tierra, de la madre tierra, digamos, como de los lugares. Y muy a ciegas, porque no existía como esta idea de que había algo que se llamaba música medicina. Y empezó pues todo un recorrido donde yo me di cuenta que cuando empezamos como a girar con este proyecto, tocábamos en muchos festivales, éramos en muchos sitios, el único acto, digamos, latinoamericana, como en festivales, transformational festivals, ¿no? De transformación de la conciencia, era como muy nuevo. Sí. Y me daba cuenta que en los sitios, durante los conciertos, yo recibía también como otros cantos. Muchas veces pues no tenían letras, son simplemente, como dices tú, vocalizaciones, y se sentía que eran como unos códigos
de una información que quería ser como desenterrada, ¿no? Y cantada. Y estuvimos en este viaje durante 12 años. A lo largo de esos 12 años empezó a aparecer, digamos, la música medicina como género. Lo que nosotros hacíamos mezclaba muchas grabaciones de campo de los sitios. Entonces, como yo sentía que lo que recibía estaba tan ligado al lugar que me lo había entregado, muchas de las canciones de Lula Cruz en la primera etapa están grabadas sobre una caminata en la selva en el Pacífico colombiano de noche, qué lindo. los pájaros en Japón, de esta isla sagrada, y es como encontrando esta musicalidad propia de la tierra, como cuál es la música que no nace de la mente humana, sino cómo la naturaleza puede generar sus propios códigos a través de un humano para expresarse, ¿no? Como si ya te dieran el lienzo y ciertas pinceladas. Exacto. Y como que de ahí empieza toda esta otra, sí. Dibujar, ¿no? Exacto, como que estás dándole como una silueta a algo que está vibrando ahí, como que ya hay unos tonos. Y fue tan lindo todo ese proceso porque nos dimos cuenta también que había como un contacto con la tecnología, o sea, que había una manera como la tecnología, como parte de la divina creatividad humana, accedía también a levantar esta memoria de los sitios. Entonces, otra manera en que nosotros expresábamos eso que hacíamos era como esta música ritual contemporánea, porque lo que sucedía en los conciertos era un momento de trance. Y se sumaba también con esta fascinación que tuve yo siempre por el techno, por los raves, por la música ambient, porque pues son como estos rituales tribales donde te dejas llevar y te dejas sostener por un pulso, y pues puede ser o un tambor en una ceremonia, o es pues el bajo, el bass drum, el bombo en un rave, ¿no? Entonces había como esta expresión de la tierra a través también de la tecnología. ¡Qué bello! Sí. A ver, me quiero ir para atrás porque hay un momento de tu vida que quiero explorar contigo, que me da muchísima curiosidad. Es este momento en el que no sé a qué parte del mundo te vas a vivir y encuentras a esta maestra que era como medio discípula de Osho, o como que estaba en una línea como de una propuesta como de meditación, activación radical y distinta para el momento, porque siempre esas prácticas han sido como... Sí. Y entras en contacto con este momento que te abre el portal, ¿no? Cuéntanos ese momento, porfa. Pues Sarah Benson no era discípula de Osho, pero era una mujer que de algún lugar había sacado, y ella inició a todos los grandes Sound Healers, o sea, inició el Sound Healers Association en Estados Unidos, y fue como lo percibo yo y lo contaban sus otros discípulos, porque ella no hablaba de eso. Fue como que recibió una memoria de esta matriz como originaria del vehículo del cuerpo humano como co-creadora a partir del sonido. Entonces yo a esto lo he llamado como la arquitectura de la luz. Básicamente ella fue la primera persona que me ayudó a través de vocales a habitar como esferas de resonancia en el cuerpo, y donde pude ver por primera vez, sin haber tomado nada, solo haciendo sonido, desde las frecuencias más bajas de los rojos en el cuerpo hasta el violeta. O sea, vi que éramos como realmente un arco iris por dentro, y cómo el sonido tenía la capacidad de reconectarnos con la fuente. Ella no hablaba nada de teoría, ella simplemente como que hacía unas activaciones y te llevaba como sin querer, pero fue con ella en que yo tuve como esta primera apertura del canal, y de alguna manera todos los siguientes años fueron como una forma de tratar de entender qué era eso que se había abierto ahí, que se seguía abriendo. Fue como que ya mi canal se destapó, y de yo concebirme como una persona que va desde la base, o sea, desde los pies hasta la cabeza, sentí que mi cuerpo energético
y que el lugar del cual provenían como esta manera de cantar y estos cantos estaba conectado con la tierra, con el corazón magnético de la tierra, con el centro de la tierra y con un origen estelar que yo claramente percibía abriéndose con el chakra corona arriba de mi cabeza. Entonces diseñé como una serie de pasos para abrir y cerrar estos portales a conciencia, porque, como te digo, me sucedía en cualquier momento y no era cómodo, era como yo no sé cuándo me va a dar esto. Y entonces empecé a tratar de identificar, digamos, en la medida en que iba recibiendo como estos cantos donde yo sentía que mi circuito, como mi campo energético se abría a esta escucha y recibía como unos códigos de ordenamiento, que son lo que yo llamo los cantos, son unos códigos de ordenamiento. Recibía estos cantos que tenían un efecto en mi campo, pero a la vez también estaba tratando de identificar y aprendiendo a manejar esta apertura que había recibido. Y algunas personas me empezaron a pedir clases de canto y yo empecé como conejillos de India a probar con ellos las cosas que yo estaba descubriendo de abrir mi propio canal. Y me di cuenta, que es lo que comparto ahora a este retiro al que viniste, que todo el mundo tiene la capacidad de abrir su campo y de reconocer y edificar esta arquitectura de la luz, esta estructura que tiene que ver con el campo electromagnético para poder abrirse como ser creador, no necesariamente escuchando los cantos que quieran nacer de un sitio, pero sí a través de darle paso a través del propio sonido a algo que quiere expresarse, con lo cual estamos enchufados todo el tiempo, pero poder hacerlo de manera más consciente, abriendo la voz, como que la voz no solo expresa esto chiquito que tenemos por dentro, que queremos decir, sino que realmente expresa y está diseñada dentro de nuestro cuerpo, todo el cuerpo como un instrumento para que todas las personas, todos los seres humanos, creemos realidad, ¿no? con la voz. Y es muy impresionante todo lo que te abre la voz. O sea, es muy impresionante la libertad, ¿no? Que se experimenta cuando ese canal está abierto verdaderamente. Y cómo puedes inmediatamente detectar como los bloqueos que hay en una persona en la manera en la que expresa, en la manera en la que comunica un mensaje. O sea, ya es como, ya no necesita uno ser psíquico. O sea, es como... Es clarísimo. Es que es clarísimo. O sea, Sí. hasta la postura, la manera en la que se ve si sexualmente está abierta, si no. Pero a nivel sexual me refiero como esta energía que da vida, como esta energía creativa. Y quiero hablar de eso contigo porque quiero saber tú qué piensas. Yo estoy como muy intrigada con estas dos partes del cuerpo, ¿no? Que es la parte base, que es como todo este chakra, raíz, sexual, creador de vida, y esta parte del chakra de la garganta. ¿Qué correlación tienen? Porque claramente si allá abajo hay como un bloqueo acá arriba también, sí. O sea, obviamente tiene que existir como un flujo perfecto y desearíamos que todo el tiempo haya este río con un cauce divino, pero sí claramente veo que si no entramos en contacto con la parte creativa de nuestro ser, con dar vida, con parir arte y honrar la divinidad que está siempre presente y disponible, muy probablemente acá arriba empieza a haber como una cierta complicación. Claro. Pues yo veo estas dos partes del cuerpo como dos bisagras. Son los sitios en el cuerpo donde tenemos orificios. Entonces yo les decía esto, es como que aprender a manejar nuestra energía y abrir nuestro cuerpo y nuestra voz, reconocer nuestro instrumento, tiene que ver con aprender a gestionar el tráfico de la energía, y la energía es todo lo que escucho, lo que como, lo que veo, todo lo que existe a mi alrededor. Y estos dos lugares específicamente son lugares donde hay mucho más tráfico, porque entran y salen cosas del cuerpo. Entonces es ano, vagina, pene, orejas, nariz, boca, ojos. Estos dos lugares son lugares donde hay mucho más tráfico. Entonces se nos complica
gestionar ese intercambio de nosotros con el mundo. Entonces ya viendo como no es lo mismo tercer chakra, cuarto chakra, séptimo chakra, digamos, hablando de los chakras principales, porque estos dos son más complejos. Tienen una complejidad que tiene que ver con que están abiertos al intercambio con el mundo. Entonces ahí se muestra mucho cuando no está fluyendo, cuando no sé recibir, cuando solo expreso para conseguir algo, y están muy relacionados el uno con el otro de una manera así como básica, porque hay mucho más tráfico. Sí. Tiene que ver con como lo que entra y lo que sale de ambos sitios. Entonces es más complejo. Y aquí hay que como que subrayar en negritas para que toda la gente no se les vaya esta idea, gestionar el tráfico. O sea, se me hace una idea muy importante, ¿no? Porque, híjole, sí podemos vernos y ver a otras personas que son estamos o son un revoltijo, ¿no? O sea, hay un tráfico peor que el de la Ciudad de México, ¿no? O sea, claro. Y pues claro, en ese espacio de tanto tráfico, no nos reconocemos a nosotros mismos porque hay tal ruido. Exacto. Que no sabemos quiénes somos, hacia dónde dirigirnos. No hay propósito de la existencia, no hay servicio, no trabajo en donde me gustaría trabajar, estoy teniendo unos pedos espantos con el dinero. O sea, como que empiezas a ver como todos estos desórdenes, ¿no? Entonces hablemos, please, de esta gestión del tráfico, pero como que en general en la vida. Claro, pues yo me refiero a esta necesidad de reconocer como el circuito, porque es como que yo siento que yo estoy aquí adentro y que el mundo existe afuera de mí, por ejemplo. Pero resulta que el cuerpo tiene, por así decirlo, estos orificios, entonces todo lo que entra, todo lo que escucho, todo lo que como, todo lo que deseo, todo lo que mueve mis aguas, claro, la manera como deshago y dejo como logro sacar, excretar, secretar, todo lo que oigo, todo lo que huelo, todo lo que digo. Este es como un tráfico específico que hay que aprender a gestionar. Entonces, normalmente en el proceso de abrir y activar el canal de la voz auténtica, empiezo a entender cómo mi estructura vital, lo que llamo yo esta arquitectura de la luz, está hecha para dejar entrar algunas cosas, para sacar otras cosas. Entonces, por ejemplo, alrededor de este lugar del segundo chakra, del primer chakra, están acumuladas todas las energías que hemos intercambiado sexualmente con exparejas, parejas, acumuladas las memorias de las pérdidas de bebés o de abortos o de cómo han sido los partos. Y si eso no se ha terminado de drenar o de resolver o de sacar o de honrar, como los duelos, las pérdidas de todo tipo, se va, por ejemplo, acumulando una energía que me impide gestar cosas nuevas porque está lleno, ¿no? Como claro, que no termino de aprender a soltar a un amante, a soltar a un hijo, ya una persona más grande que una mamá, le cuesta soltar a un hijo, le cuesta soltar un proyecto que no dio frutos o que dio muchos frutos pero que ya terminó su tiempo. Entonces todo ese, por ejemplo, el aprender a soltar habilita espacio para poder crear cosas nuevas y es algo bien concreto que se muestra clarísimo en la voz y en la disponibilidad de mi canal para poder sentirme cómoda cantando, para sentirme cómoda creando, porque eso es lo que me muestra. Me siento cómoda ocupando un lugar visible, tangible, sonoro, en un espacio. Entonces vamos como limitando nuestra propia existencia y la resonancia de nuestra propia existencia, a veces simplemente porque no hemos aprendido a soltar cosas, ¿no? Me estoy imaginando como una mujer que está en un escenario y está a punto de cantar, ¿cómo va a poder
abrir la boca y manifestar lo más bello que existe dentro de su ser. Sí, hay como todo un tráfico en la mente de qué inseguridad, qué miedo, qué van a pensar, lo voy a hacer Claro. bien, lo voy a hacer mal. Pero aparte, además acá abajo traigo acumulado 300 cosas, pero estoy poniendo atención aquí y allá. O sea, entonces es como si el ser se dividiera, ¿no? Y ya de repente ya no está como integrado para como flecha directita hacia arriba, pueda traer como toda esa belleza para poder cantar desde lo más puro de su ser, ¿no? Entonces este es eso, pero ejemplificado en millones de cosas de la vida. O sea, realmente siempre tendríamos que estar en esa búsqueda de gestionar el tráfico, de dar espacio a lo nuevo, dejando ir lo viejo. Sí. Porque de verdad, si no nos olvidamos de nosotros, siento que ya no nos encontramos en esencia. Sí, exacto. Por ejemplo, así como es importante soltar las cosas viejas, o sea, soltar lo que ya está muerto, ya se pudrió esa fruta, no hay que sacarla. Sucede lo mismo alrededor, digamos, de ese chakra garganta. Lo que se va acumulando son todas las palabras y todo ese deber ser de las narrativas, y es una manera en que nosotros vamos como sacrificando nuestra expresión auténtica para poder pertenecer. Es como que en este puente están las voces del clan, ¿no? De esto es lo que debe ser para tener valor, y que se han ido acumulando. Eso es lo que mis papás pensaron que ellos debían ser para poder pertenecer al clan, y hay otros y otros. Entonces todas estas ideas de cuáles son las maneras en que debo formular mi expresión, manipularla, moldearla para ser querida, que me van a permitir pertenecer, empiezan a acumularse, bloqueando la expresión pura, directa, genuina de lo que soy yo como canal. Entonces hay también acá, si uno tiene que soltar lo que ya murió, las exparejas, todo eso en términos del segundo chakra, por ejemplo, también es necesario hacer una limpieza de todos estos mandatos, de estas palabras, de estas directrices conscientes o inconscientes que hemos recibido de las figuras de autoridad en nuestra vida, y de aquellos a quienes hemos dado como, bueno, necesitamos pertenecer para poder sobrevivir, ¿cierto? Entonces, es necesario, sí. Exacto. Entonces existe como en este eje un reconocimiento de qué es lo que yo he sacrificado para poder ser aceptada, ¿no? De en qué me he convertido y qué mecánicas y mecanismos he usado para hacerme querer con otros. Entonces el encuentro de la voz auténtica no es necesariamente el encuentro de una voz linda, o sea, o expresa una belleza profunda, pero para llegar a esa belleza profunda tengo que permitirme también hacer cosas que no son aparentemente bellas, que no están hechas simplemente para agradar. Entonces, cuando tú decías, bueno, con las mujeres que nos cuesta conectar con nuestra voz, con esta belleza auténtica, con esta forma auténtica genuina en que podemos crear, ¿no? Y mostrarnos, tiene mucho que ver con esta necesidad impuesta culturalmente de las mujeres agradar a otros, ¿no? Y que nuestro sentido de pertenencia y de valor tiene que ver con el ser dóciles, con el ser comprensivas, con no ocupar tanto espacio. Exacto, con ceder tu propio espacio y no tomar demasiado. Y sobre eso, como de poder agradar a los demás constantemente. A ver, si estamos hablando de eso y llevas tantos años sosteniendo retiros y teniendo a todas estas personas que también te consultan online y que o sea, abres todas sus historias, sus memorias, ¿cuál crees o cuáles crees que son los sentimientos más radioactivos para el ser humano? O sea, lo que de verdad dices, híjole, es que esto de verdad te acaba. ¿Sabes qué? Creo que es muy duro, y pues es lo que me aparece constantemente en alumnos y consultantes y todo. Es la manera como nosotros anulamos muchas partes de nuestra propia existencia y de nuestra expresión para mantenernos chiquitos
frente a nuestros padres. Qué fuerte. Como montones de mujeres, como sus propias mamás, no tuvieron el espacio para decir todo lo que querían decir, estudiar todo lo que querían estudiar, tener amantes, liberarse sexualmente. Es como que es muy nuevo en la cultura occidental que las mujeres tengan la posibilidad de manejar plata, manejar un carro, divorciarse, elegir no estar en la casa cocinando. Y más nosotras viniendo de Latinoamérica. Exacto. Entonces, es lo que las mamás no pudieron expresar en sus propias vidas, las mamás empiezan a tener inconscientemente, muchas, temor a que su hija sea demasiado. Y muchas de las hijas, ¿no? Nosotras como hijas, tenemos miedo a ocupar más espacio del que nuestra mamá pudo ocupar, para protegerlas, para, así como en una especie de empatía. No es siempre es como que la mamá no quiere que tú crezcas, no, tu mamá quiere que seas libre, pero igual... En el inconsciente. Exacto, en claro. el inconsciente es un desafío ese tomar espacio, y yo veo constantemente que hay muchas mujeres que todavía en el fondo tienen miedo de ser demasiado, y la primera figura que aparece ahí, pero ¿a quién tienes miedo? ¿Para quién vas a ser demasiado? Para mi mamá. La mamá no tiene, porque ella misma tampoco pudo ser, porque era demasiado para su mamá. Y así, como eso lo veo constantemente, porque es un lugar donde normalmente no miramos, y porque pues creemos que obviamente nuestra mamá quiere que seamos felices y libres y que vivamos vidas satisfactorias. O incluso hay mucha culpa. Exacto. En todas las mujeres en cuestionar siquiera a la madre, ¿no? Pareciera que abrir a la madre en terapia es un pecado, ¿no? En el momento en el que la psicoterapeuta te empieza a decir, pues tu mamá se pasó de lanza y sí te hizo esto y esto y esto y esto, y te tumba tu altarcito de la mamita intocable, es un putazo grande, pero también creo que ese ejercicio como de cortar el cordón umbilical y reconocer a la madre como humana y en sus carencias y en sus miedos y en su todo, es un trabajo importante para la madurez, ¿no? Que en algún momento tendríamos que estar haciendo. Sí. ¿Tuviste tu camino con las plantas de poder? Sí. Cuéntame un poquito de eso. Pues a los 17 años, como vivía en Colombia, tomé yagé por primera vez, tomé siempre como en contextos, digamos, cerca a la ciudad, pero con curanderos, taitas tradicionales. Y fui siempre muy afortunada porque las plantas me hablaban directo y me decían, necesitas esto, esto no necesitas, tienes que volver, no tienes que volver, como de una manera muy directa, independiente a la persona que estaba facilitando los espacios. Recuerdo, por ejemplo, unas ceremonias donde había unos taitas viejitos, así unas eminencias de la selva del yagé, y eran todos hombres. Entonces están los hombres sentados en este espacio grande y en un cuartito chiquitito al lado todas las mujeres, todas las ancianitas, ¿sí? Todas, porque pues así se sentaban ellos así, las mujeres aquí, los hombres aquí. Y yo me acuerdo sentada en esa ceremonia todo el tiempo, yo no sé, esto no me suena, pero claro, pues digo, pues yo qué sé, mestiza. Y la planta me decía, lo que estás sintiendo es verdadero, esto no está bien y no deberían estar ustedes metidas entre un cuartito. Y yo me acuerdo que estaba sentada, era un cuartito como donde guardaban las cosas, y entonces yo decía, pero quiero una señal, quiero saber si lo que siento es verdad. Y estaba así sentada, estaba con una amiga, una de mis amigas era la que estaba al lado mío, y me cae de una repisa arriba una virgen sentada en la rodilla. No. Sí, sentada, sin nadie movió. Una figurita de una virgen. Sí, una virgen, me cae así, y yo, ok, hay algo acá que, aunque estoy recibiendo bendiciones y limpieza y los cantos de curación de este taita y de todos estos viejitos, la planta misma me decía, pero fíjate que ellos ahí todavía tienen algo que se les desdibujó en la relación con el femenino y por eso las metieron allá. Y creo que fui muy afortunada en que los espacios a los cuales me acerqué siempre pude tomar distancia, porque siempre tuvieron una fascinación enorme para mí esos espacios donde también pues los taitas, las personas de medicina pues podían ver
Y a mí me encantaba encontrarme con otras personas que como yo pues también podían ver, pero después veía cosas que no me cerraban. Y la planta misma me iba diciendo, ya no tomes más, hasta que ya... Y yo volvía, me decía, pero ya no tomes más. Y yo volvía, hasta que ya finalmente hice caso. Y después de pues trabajar muchos años, digamos, cantaba en ceremonias y bueno, fui muy afortunada. Pero también soy muy afortunada de poder salir y de reconocer cuando ya no era un lugar al cual yo tenía que ir para conocerme a mí misma. Y la planta me decía, ¿tú quieres dar medicina? No, no vuelvas. Bueno, y me hacía, bueno, ya párate y ayuda, porque aquí sentada viendo los misterios del cosmos ya no está, párate y ayuda. Y era como, no, pero yo quiero que me enseñen más, no tomes más. Y de alguna manera también lo que yo diseñé a partir de esta metodología de la voz es cómo acceder a esos estados de conciencia, de estados de integración y de expansión de nuestro ser sin necesidad de tomar nada. Y sabiendo que y las sí plantas están ahí. Sí, y pasa. Acabo de ser testiga. Sí. Y viene mucha gente que me dice, ay, es que en ceremonia la planta me dijo que cante, y es que cuando estoy en ceremonia canto y luego ya no canto nada. Y yo, claro, es que estás con el canal abierto, pero no necesitas a la planta para abrir el canal. Ha sido lindo que las plantas maestras como que me han enseñado realmente y me han mostrado tantas cosas y sé que están ahí como un remedio, pero sí, son para mí ahora como un espacio de, bueno, o sea, mi hija se enfermó de algo y fuimos a la selva donde las Shipibo, donde las ancianas, a pedir ayuda, pues porque ellas saben todo sobre las plantas, pero no sentarme yo en este momento para preguntar algo, ya como que mi propia comunicación con las plantas me dijo, ya está, ya cierra los ojos y pregúntame, cántame. Y ha sido una integración muy linda poder reconocer que es como un canal en el radio, sí, y yo me puedo sintonizar y a veces la gente me dice, pero es que estamos enmedicinados, pero llevados y estamos solos, que sí, afinamos con esta frecuencia y esta banda de frecuencias, y aquí es esta frecuencia donde estas plantas maravillosas operan y nos enseñan. Entonces, más como a partir de trabajar con las propias frecuencias, con agradecimiento inmenso y la invitación a todo el mundo a que pongan atención si es hora de llegar a estos estados ya por su lado, como hello, así. Sí. Yo vengo diciéndolo mucho en mi podcast, que yo creo que la intención de la utilización de todas estas herramientas es como hackear el cerebro para entender esos espacios y una vez que se sale de ahí, ya poderlos revisitar de forma natural, porque ya habita en ti, o sea, es una inteligencia permanente. Uno no puede volverse el cosmos completo y experimentarse en Dios y en unidad y regresar a la individualidad y que se me olvide eso otro, ¿no? Nada, sí, o sea, como que siento que en algún momento de la vida tenemos que darnos cuenta que no hay absolutamente nada más psicodélico que la realidad, que ya esto es como el viaje. Exacto. Oye, cuéntanos en qué momento de la vida tienes a tu primer hija y ahí como toda esa historia. Cuéntame. Pues creo que cuando estaba bien metida en el mundo de las ceremonias y muy en la escucha profunda de Nuevo México, yo estuve viajando como por Estados Unidos y pasando temporadas ahí, y ahí conocí al papá biológico de mi primera hija, como una historia de amor así muy del mundo pues de las ceremonias y de la medicina y en templos y viajes, muy como el sueño. Yo sentí que estaba viviendo como mi sueño chamánico. Estando como en todo este sueño, yo empiezo a sentir que, bueno, de hecho se me presentan en una búsqueda de visión que estaba haciendo en una kiva, en estos templos subterráneos, se me presentan como estas abuelas, estas ancianas, y me dicen, mira, una de las maneras en que las mujeres pueden servir al plan es siendo mamás. Y yo, no se me había ocurrido, o sea, no había pensado en eso. Yo estaba en mi propio viaje de servir a través de la voz y de la música,
Lo pensé en ese momento y les dije, bueno, vale, yo me presto para que a través de mí llegue un ser que viene a cumplir algún propósito. Esto pues es mi viaje de la búsqueda de visión, ¿no? Salgo de la búsqueda de visión, me enamoro de la persona que guiaba la búsqueda de visión, pasan como varios años donde muy conectados en sueños y así como, ¿no? Mi sueño dorado, que era eso, estar conectado con un chamán y viajar por el mundo. Y concebimos pues a nuestra hija. Y después de que ella es concebida, como que se muestra que mi camino sigue sin él, que ese no era mi viaje y que era como haber llegado como a un punto alto, así como con las medicinas, y que luego mi vida era el rezo, era yo, la chanupa soy yo, la medicina soy yo, el rezo por la salud de los pueblos soy yo. Era como encarnar todo este viaje así y muy en contacto todo el tiempo con el alma de esta hija que desde antes de nacer se me presenta y me dice yo soy tal y tal y tal cual, y aprender a escucharla y a recibirla y salir de las ceremonias, salir de Nuevo México, regresar a vivir a la casa de mi abuelita en Colombia y descubrir pues que también la relación con este chamán con quien ahora tenemos muy buena relación, pues no es lo que yo quiero construir para mi vida cotidiana, porque él está pues en su propia película, ¿no? Está hermosa, sosteniendo todo eso otro. Exacto, está como en otro viaje que no es mi viaje. Entonces fue muy lindo, muy duro, como ese desencantamiento. Y, por ejemplo, una amiga me decía, en el proceso pues de preparación del embarazo, me dice, mira, tú sabes que hay gente que sueña con la persona, con el hombre con plata, con convertible, con casa en no sé dónde, que es como su príncipe azul. Me dice, tu príncipe azul es el chamán. Y ese príncipe azul del convertible y no sé qué no existe y tienes que sacártelo a la cabeza. Y tu príncipe azul, el chamán no existe. O sea, tienes que cortar esta fantasía, y fue duro y muy importante, y poder ver como en su dimensión humana a este hombre medicina con su inmenso conocimiento, trabajo con los espíritus, con las plantas, con los ancestros, con bla, 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 y decidir, yo para mi vida quisiera un hombre poco diferente, ¿no? Que nos sostenga. Y más adelante, ¿cómo conoces a tu pareja actual? Sí. Entonces después, y fue muy lindo porque tenía siempre la sensación de que mi hija, Maya, y yo íbamos a encontrar juntas como a nuestro compañero, como aquel con quien sí veníamos a vivir juntos, como a tener una misión conjunta. Y cuando estábamos haciendo una de las últimas giras con el grupo Lula Cruza, fuimos a Bali, estuve tocando en Australia, en Estados Unidos, allá era como pues giras grandes por festivales, y estuvimos en Bali y ahí conocí a este productor sueco, cantante, que es mi pareja ahora. Está muy guapo. Es divino, es divino. Sí, tu hija está idéntica a él. Y la chiquita, y tuvimos una hija chiquita que es igualita a él. Y sí, y tiene los mismos ojitos, sí, ¿no? Ajá. Sí, entonces en ese momento en que lo conozco a él, ya como que toda la misión de Lula Cruza, lo que nos estaba llevando por 12 años, como que ya estaba llegando a su fin, y aparece esta otra vertiente, y a partir de ahí yo empiezo a conectar con Europa. Me encuentro con él en Grecia, y de inmediatamente, no sé, a la semana yo ya había conocido a sus papás en Suecia, él había conocido a mis papás, y ya fuera como esto ya es así, y no nos hemos separado. O sea, estamos hace como 8 años viajando y haciendo música juntos, y esta es ahora como la nueva etapa, digamos, creativa con este grupo que se llama Minuk, donde ambos cantamos. Él produce, y ha sido así como todo un encuentro como de esta medicina de la tierra como latinoamericana, y la cosa indígena, y más como de la Pachamama, con toda esta energía nórdica como de la pureza, del frío y del hielo y de la luz y de las flores silvestres, como un viaje así que es también como
no es solo como el encuentro entre él y yo, sino el encuentro como de dos fuerzas que nos han estado como sosteniendo. Entonces ha sido un encuentro creativo muy diferente y bueno, como una nueva forma también del servicio juntos, ¿no? Está hermosa su música, está muy bonita. Gracias. Nosotros damos por hecho muchas cosas porque nos movemos como en círculos muy abiertos. Ajá. ¿No? Sí. O sea, como, no sé, luego a mí me pasa y lo repito mucho que vivo como en la nube voladora, ¿no? Y entonces estoy yo como dando por hecho que todo el mundo entiende las mismas cosas que yo y así. Y me gustaría hablar de estas nuevas formas de llevar a cabo un matrimonio, porque a lo mejor y mucha gente no sabe que existen estas posibilidades como de diferentes roles, de viajar en conjunto, de generar proyectos, Sí. pero a lo mejor y de repente el hombre se encarga un poquito más de los niños que... Sí. O sea, ¿sabes? Como todo esto que para nosotros es muy Obvio, cotidiano sí. y muy obvio, pero que a lo mejor y alguien que nos escucha se inspira, Sí. ¿no? Y dice, ay, qué bonito que pueda haber estas otras dinámicas. Sí. Pues yo creo que en todo este desencantamiento como con la figura mía del chamán, o sea, de este hombre medicina, del fuego, de las cosas recibidas de los ancestros y de darme cuenta como de que había aspectos que eran como distintos, yo tuve que hacer un proceso de integrar todo aquello que yo había puesto en él, como todo lo que yo veía en él como hombre poderoso, hombre solar, hombre guerrero, y de tomarlo e integrar como, bueno, ¿qué de eso puedo tener yo por dentro? Porque es que no puede ser que ahora tengo que ir a buscar a alguien más que me complete. Y siento que me trajo el regalo más grande, por un lado a mi hija, pero este entendimiento de que esa fuerza que yo admiraba tanto y que había puesto en el rol de alguien muy masculino, muy tradicionalmente, como tradicional de los pueblos originarios masculino, era un aspecto solar que era mío y que había como esta fuerza, que yo lo llamo como esta fuerza erecta, como un falo de luz, algo que desciende con mucha fuerza y mucha luminosidad que es mío, que no es Hermoso. algo que está en otro lado. Y yo en esto también he tenido así como una gran ruptura con todo el rollo de la mujer como habitando solo el mundo de lo lunar. La mujer, la luna, y yo, pero es que yo siento que yo no soy de la luna es un satélite que no tiene vida, que refleja la luz del sol. No yo me estoy sacando vengan, flamas. Sí, no me vengan a decir. Y fue como reconocer mi propio ser solar. Y fue muy lindo porque justamente con una de mis maestras que hace como unas armonizaciones en los archivos del alma, ella me dijo, hay un compañero para ti que es como, y es un ser que está en ese momento haciendo una integración de sus aspectos femeninos para encontrarse contigo como seres completos. Y yo realmente lo sentí, que había partes mías que yo estaba pudiendo tomar de vuelta. Y cuando yo me sentí muy llena de mí misma y feliz con mi hija y viajando y cantando y haciendo como todo mi servicio y me sentí completa, Marcus apareció y es un hombre que había tenido todo su camino espiritual con la tradición védica, con su maestro de la India, viviendo en Bali, haciendo música y mucho trabajo con su propio femenino interno para hacer una integración. Y yo sentí que ahí ya nos estábamos encontrando en otros términos porque mi propia fantasía de que este gran hombre guerrero me iba a completar, pues ya era como esto, mira lo que te pasa, o sea, no, él no, sí, no hay. Y siento que culturalmente también, al ser el sueco, y yo pues siendo latina, latinoamericana, pues para los hombres suecos tienen licencia de paternidad de, no sé, 2 años. O sea, ¡Wow! ¿En serio? Sí, y se puede repartir igual entre hombre y mujer. Entonces hay una conciencia muy distinta del repartir la carga de las labores del cuidado del hogar, donde es como normal. Del co-crear. Te cocinas y limpias. Ajá, y claro. que era muy nuevo para mí, era como, esta sociedad, ya que el gobierno le da plata a los hombres, pues los hombres se lo toman felices y asumen otros
como otras partes que yo deseaba que sucedieran, pero que mi propia como concepción, que estaba también como basada en esta espiritualidad, ¿no? De la mujer lunar y el hombre solar. La mujer hace la sopa y el hombre caza. Y fue como que siento que había como un cambio de paradigma que me hizo mucho bien entender que podíamos crear juntos. Y claro, a mí me costó entregar como también esta como autoridad creativa, que antes era como yo cantaba, yo recibía estos cantos y esta otra persona me ayuda produciendo, pero no puedes tocar el canto porque fue recibido. Ya Marcus, que también componía y todo, me decía, pero ¿y esta parte aquí? Y de poder aceptar a través del amor que se te metan en y tú, ¡ay, no! Entonces fue mi también, obra. Exacto, como de aflojar, no solo como de asumir más y más y más, sino decir, dale, me gustaría que me ayudes, creo que tú sabes más sobre esta parte. Como decimos en México, flojita y cooperando. Exacto. No hay de otra, ¿no? Exacto. Con el matrimonio bonito, o sea, es que es ese va y ven. Pero bueno, se ve una danza muy hermosa entre ustedes y creo que es inspirador que nos escuchen como en ese sentido, porque yo también me siento en un matrimonio muy así, ¿no? Me gusta mucho como la feminidad de mi esposo, como cero esta presencia del macho alfa y estos roles tan del patriarcado y como esto es la mujer y esto es el hombre. Exacto. Y como que hay como una experiencia mucho más de una danza cósmica, o sea, como que es muy fluido, es muy equilibrado, pero no desde el principio como de debería de ser así, ¿no? Sí. Sé que también estás muy clavada y tienes como una maestría muy profunda en esto que acabas de mencionar de la carta, ¿cómo se llama? Carta vibracional. Carta vibracional. Para toda la gente que nos está escuchando y no sepa ni de qué estamos hablando, pero que tú tienes toda esta sabiduría, cuéntales. Bueno, la carta vibracional es como un método que permite a una persona conectar con su yo superior y con sus guías, o con el yo superior y con los guías, digamos, con este equipo de seres que nos acompañan y que nos guían. Ahorita explico quizás eso un poquito más, para identificar como los patrones que se han generado a partir de las experiencias que el alma va acumulando. Entonces, básicamente, nosotros no existimos, como ya me imagino que cualquier persona que está oyendo eso lo sabe, como seres individuales separados del todo, sino hay una cosa muy linda que me dijo mi maestra Samariluz, que es quien me enseñó a hacer la carta vibracional, y es que nosotros somos como representantes en un cuerpo físico humano de un equipo de seres que están aquí para condensar, para vertir, para manifestar la existencia. Pero tenemos guías, tenemos guardianes, tenemos tutores, y estos seres no están encarnados y nosotros somos los que dijimos, yo encarno, pero estos están siempre con nosotros, aunque lo tengamos consciente o no, aunque conectemos o no. Hay gente que habla de ángeles, pero esto es un poco diferente porque son como comités, hay como un equipo. Entonces es posible conectar con este equipo e identificar aquellas programaciones que se gestaron a partir de vivir esta vida y otras vidas. Entonces básicamente existe como un aspecto nuestro que es lo que en este trabajo se llama como el espíritu. El espíritu es como la chispa divina, la parte de Dios que vive en uno, que es intocable, no se muere, todo lo sabe. La fuerza de la vida. Exacto, es como simplemente eso. Y resulta que hay un aspecto que aquí llamamos el alma, y el alma es esa parte de uno que va acumulando experiencias. Fui tal cosa en esta vida, me pasó esto, y entonces con base en esto yo prometí que no me volvía a pasar esto, y prometí encontrarme con tal persona, y decidí esto, y se van acumulando como una lista, unos archivos que se pueden investigar, que me muestran cuáles son estas configuraciones que se crearon en esta matriz del alma, basada en todo lo que se ha ido viviendo. Cuando uno conecta desde la dimensión de espíritu con la dimensión del alma, es posible como resetear partecitas de estas programaciones para que la energía de la vida fluya
sin necesidad de esta como matriz que se configuró. Es como uno dice, no, es que todo es posible. Y es como, pues, en teoría sí, pero ya en la práctica el alma decidió, no, esto no va a ser posible porque ya en otra vida me pasó tal cosa, no me la vuelven a hacer, y decide experimentar ciertas cosas y va como programando. Entonces lo que se hace es una reprogramación para permitir que la energía fluya de una manera mucho más libre y donde se revelan y se liberan como aspectos propios de nuestro ser que habían estado bloqueados, como dones o expresiones positivas que no tenían, digamos, mucho chance de manifestarse por las programaciones que se habían generado desde el alma. Estas programaciones no son programaciones conscientes, son programaciones supraconscientes. O sea, se suceden desde una conciencia más elevada, donde decir, tuviste un perro pero sufriste mucho cuando se murió. Entonces la siguiente vida es como, uy, yo no quiero tener mascotas, por ejemplo. ¿Sí? Sí, sí. Y entonces es como, no logro, pero siempre quiero, pero siempre me da miedo. ¿Qué te digo yo? Y entonces puedo investigar, resulta que es que hice un voto de no volver a tener amiguitos peludos para no sufrir. Esto con una cosa muy sencilla, pero funciona así. Y uno puede identificarlo y simplemente reprogramarlo. Entonces, parte del trabajo que yo hago, del cual yo no había hablado nunca públicamente. En exclusiva para Sabiduría Psicodélica. Es poder entrar en esos archivos del alma. Y es que como yo siempre tuve como una percepción expandida y no viví en un entorno donde esto era válido, nadie veía fantasmas, nadie le hablaba en las piedras, y yo, digamos, como que sé cosas que no sé por qué las sé y luego en un libro leo y resulta que eso se llama así. Y me ha pasado con montones de cosas. Cuando conocí este método de Samariluz, se me ordenó, como que empecé a entender cómo se llamaban esos dones de percepción extrasensorial, qué programaciones tenía, qué votos tenía, y empecé a poder ordenar mucho más esta percepción expandida. Entonces, después de pedirle a ella varias veces sesiones por mucho tiempo, ella me dijo, no, pero aprende tú también. Entonces es posible aprender con ella o tomar sesiones con ella o conmigo o con otras personas también que hacen cosas parecidas, para poder entendernos un poquito desde una dimensión donde hay una parte nuestra que ya sabe todo y no es la dimensión desde la cual vivimos o tomamos decisiones, pero es posible conectar con este aspecto nuestro de nuestra propia conciencia para recibir guía y ayuda. Igual a mí me pasan cosas inesperadas, obviamente, no es que sepa lo que va a pasar, pero tengo un entendimiento como mucho más amplio, como de las leyes del alma, ¿no? De qué se trata encarnar y tener un vehículo, y como que pude entender a través de un sistema con el que mi alma resonó profundamente cómo está construida como el tejido del multiverso, ¿no? Estaba hablando ahorita con una amiga que iba a venir al retiro aquí con nosotras y a la mera hora no pudo venir. Y me dice, ¿qué tal todo? ¿Qué tal Almunis? Cuéntame. Y le digo, es que es muy claro cómo ella tiene un entendimiento de muchas configuraciones y de muchas capas y como de muchas... Híjole, es que ni siquiera encuentro la palabra, ¿sabes? Como que te noto como que tienes muy clara la configuración, así lo resumo, ¿no? Como que tienes muy clara la configuración y esa sensibilidad te permite, pues, escanear a una persona automáticamente. Sí. Yo no he hecho esto contigo, pero dos cosas que podrían ser un poco parecidas que yo he hecho es que me leí los registros akáshicos con una mujer increíblemente virtuosa, que también creo que en el mundo de los registros akáshicos, que ahora también hay gente que se toma un curso en internet y ya está leyendo registros, eso puede hasta, a mi gusto, resultar peligroso, porque puede ser confusa la información que se abre. Pero sí hay gente que tiene una virtud de canalización y de traer información de otras dimensiones, y te das cuenta cuando alguien es bueno porque te resuena lo que te está diciendo. Claro. ¿No? Entonces, tuve esta experiencia de registros akáshicos en donde entendí muchísimas cosas de mis vidas pasadas y dije, pues claro, con razón. Sí. Y luego me hice el diseño humano, que también me lo hice con una chava que es súper virtuosa, y entendí como que toda la parte
todas mis partes con las que me había peleado a lo largo de mi vida, que son como estos samskaras, estos cocos, ¿no? Así que dices, ¿por qué no se resuelve este asunto? Sí. Cuando te lo hacen ver desde otro ángulo y te das cuenta que podría ser como la gran virtud o la gran enseñanza, pues como que le das la vuelta a la tortilla y dejas de pelearte y entonces parece que el flujo de las cosas pues empieza a agarrar su rumbo. Sí, ¿no? pues es lindo. Esto como lo llamamos aquí, son los programas maestros. Que yo les decía, los programas maestros son configuraciones específicas que nosotros elegimos antes de nacer, como un menú, y es tal cual como de la carta. Voy a experimentar separación, abandono, y entonces, son maestros porque tienen el propósito de ayudarnos a evolucionar. Entonces no quiere decir necesariamente que yo vaya a sufrir separación, pero puede ser que en mi vida todas las personas se separen. Entonces no necesariamente indica lo que me va a pasar, pero va a ser una energía que esté presente en mi vida. Es muy lindo porque, por ejemplo, algún abogado de divorcio tiene un programa maestro de separación, aunque tenga un matrimonio funcional y perfecto. Entonces son energías frente a las cuales nos ubicamos de distintas maneras, y cuando podemos preguntarnos ¿para qué? No ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto que todos los novios, no sé, se van con otra? Es como ¿para qué? ¿Qué es lo que me está mostrando eso? Y ese es el regalo, pues, de estos cocos, ¿no? Y fue un poco también así lo que me pasó con mi papá, ¿no? Este programa de enfermedad, programa de no ser escuchada por los hombres. ¿Para qué? Y me hizo desarrollar la escucha en unos niveles de que trabajo con esto todo el tiempo. Si esa programación no hubiera estado ahí en forma de un problema, de una temática que no se resuelve, entonces con cualquier cosa que sigue ahí y que no se resuelve, hay un para qué. El alma ha elegido aprender algo a través de esa dificultad recurrente, ¿no? Como no me lo quito de encima, aunque ya sé lo que debería hacer, ya sé cómo debería sentirme, ya sé todo, ¿sí? Como la configuración, pero sigue ahí. Entonces sigue habiendo un para qué, que esto puede, ¿no?, visibilizar, pero que también es posible responderse, ¿no? Como, wow, voy a plantearme qué es lo que me está queriendo regalar esta cosa que no se mueve, ¿no? Y tengo una amiguita que no diremos su nombre para mantener el anonimato, pero me dijo, yo tuve unas sesiones con Almunis y siento que ella es la madrina mágica de mi bebé, porque luego pude embarazarme después de entender varias cosas que estaban como ahí, ¿no? Entonces como que dije, ¡ay, qué mágico! Me encantó. Sí, sí. Es hermoso ese trabajo, es muy profundo y nada más saber que eso es posible, o sea, que es posible acceder a una dimensión de nosotros mismos que contiene este nivel de guía y de información. O sea, que no es para mí como el paso de voy a pedirle al espíritu del águila tal cosa, voy a pedirle a la abuela tal cosa. Es un aspecto de la conciencia, son campos de conciencia a los cuales yo tengo acceso directamente. Fue una transformación absoluta que me liberó y me permitió como entender también el propósito de conectar de esas maneras, ¿no? De los diseños y de las tecnologías como fueron apropiados para momentos del desarrollo de la evolución humana, pero para mí es como una tecnología de una memoria estelar que es clarísima, que la puedo tomar y que me genera como un empoderamiento como ser creativo, ¿no? Donde no dependo de... Claro, nos trabajamos y nos seguimos trabajando y entendiendo, pero sí hay como un entendimiento más profundo de esta multidimensionalidad, de nuestra capacidad de estar ubicados en dimensiones de nuestra propia conciencia a través de nosotros mismos, ¿no? Se me viene a la mente como una imagen como del Tetris, ¿no? O sea, como si la configuración de nuestra vida fueran todas estas piececitas. Y hay muchas veces que nada más es como prestar atención y mover ciertas fichitas para que caiga así el palito y desaparezca esta partecita de abajo y empiece pues todo a tener espacio, ¿no? Claro, sí, a moverse a través como con más coherencia. Es también como ese proceso el que hacemos con la voz, es buscar la habilitación del canal
para manifestar lo que cada uno vino a vivir. Entonces es también como poder concebirse extendiéndose, ¿no? Como hacia arriba y hacia abajo un poco más para entender cómo es que se mueven las cosas a través de uno, y permitirles que se den. Siento que en este momento hay como un boom alrededor de la meditación, ¿no? Uh-huh. Es como cursos de meditación, pero retiros de meditación, pero hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, ¿tú meditas? O sea, ¿no? O sea, como que todo está como muy alrededor de la meditación, pero también el otro lado de la moneda es como una frustración inmensa de la gente de hacer un intento de silenciar la mente que yo me atrevo a decir que es imposible. O sea, porque incluso mis amigos que son grandes meditadores, que se han ido al Tíbet, a los Himalayas, a hacer votos de silencio larguísimos, todo, dicen es que ese silencio así absoluto no existe. Entonces, en este retiro que estoy tomando contigo, encuentro como una posibilidad muy hermosa en crear mi espacio de meditación con vocalizaciones. Eso. Y me parece 30,000 veces más potente que simplemente sentarme a vaciar. Tratar de que solito y mágicamente mi cerebro, que es una locura de hiperactividad, de intensidad, se calme y se calle, ¿no? Entonces, háblanos un poquito de estas tecnologías, porque sí creo que se nos ha olvidado el poder que existe en la resonancia, en la ciencia de la vibración, o sea, como en todo ese universo, porque sí está ahí muy potente y sí está muy disponible además. Claro. Pues yo lo que digo siempre es que todos hemos nacido con una voz por una razón que no es solo para cantar lindo o para pararnos en un escenario o para componer canciones. La voz es un instrumento de creación, es un instrumento para conectar primero con nosotros mismos. Entonces, mucho de lo que yo enseño y he descubierto es que la voz nos permite conectar hacia adentro, habitando en vez de negando el cuerpo. Con todo este tema como de la meditación, yo lo que veo es que ha habido de nuevo como esta negación de la emoción. Negación, no soy mi cuerpo, no soy mis emociones, yo soy la conciencia que atestigua la existencia. Claro. Inamovible, en silencio, pero viene aquí un niño a gritar y ya se me va. Y en estas ciudades tan ruidosas, en todo este movimiento, ¿cómo vamos a lograr ese silencio? Exacto. Entonces yo lo que he encontrado es que a partir también de reconocer el lugar de las emociones, del cuerpo como brújulas en la existencia, en vez de decir me duele pero voy a hacer como si no me duele porque no me voy a identificar con mi cuerpo, que es mucho de lo que la meditación como nos ha llegado, es como si fuera como la parte de arriba, ¿no? Simplemente quédate mirando acá quieto, pero no te puedes mover. Entonces yo empecé a darme cuenta que cuando meditaba o iba a retiros de meditación, yo necesitaba mecer la columna vertebral para que la energía fluyera a través de la columna, porque quieta era solo mi mente pensándose y no estaba permitiendo el flujo de la energía. Entonces, y tiene que ver todo con esta otra mitad que llamo yo la mitad de abajo, que es la energía, es Shakti. O sea, es como si tenemos la conciencia y la energía. La conciencia sola no crea. La energía sola es un desmadre. Se mueve, se cambia, va todo para aquí, todo para allá. No tiene conciencia. Y realmente el poder creativo, digamos, al que yo siento que llegamos trabajando la voz con este método, y pues habrá muchísimos otros caminos, es un matrimonio interno entre la conciencia y la energía. Entonces, el trabajo con la voz, al despertarlo como una energía vibrante, al despertar la sensación de mi propia voz como una energía vibrante, me hace hacer conciencia de mi propia energía. Es decir, trae la conciencia a aquello que está todo el tiempo circulando a través del cosmos, a mis emociones, a mis pensamientos. Entonces, en vez de tratar de no tenerlos, o sea, saquemos a Shakti de la fiesta, que es muy ruidosa,
mucha cadera, no puede mostrar el hombro porque ya entonces la persona no puede meditar, es ¿qué es lo que me está trayendo? Y entonces a través de la voz es posible llevar la conciencia a la energía y la energía a la conciencia. Y en esta manera de producir sonido hacia adentro, donde no es como voy a cantarte un sonido que va a abrir tu tercer ojo, yo a ti, sino voy a ayudarte a despertar dentro de ti misma la capacidad de habitar y gestionar tu energía a través de la conciencia de la energía vibrante, o sea, a través de usar tu propia voz. Esa voz no es una voz que se usa para proyectarla en un principio hacia afuera, ni para agradarle a otros, ni para hacer un canto medicina, aunque también se puede usar para todo eso, pero la estamos volcando a habitar esta resonancia interna y a descubrir y a darle como un lugar a estas diferentes esferas de nuestro propio ser que nos componen, donde no se queda ninguna por fuera. Entonces una gran manera como de estructurar este sistema es este sistema de los 7 chakras, que yo los veo como 7 esferas resonantes, 7 dimensiones de la existencia, donde a través de la voz es muy claro que hay unos sonidos más graves, más densos. Cuando yo me habito ahí, sé soltar las cosas, me siento sostenida por la tierra, literalmente. No solo me pienso sostenida por la tierra, sino como que te enraizas. La gravedad, y la voz me baja y puedo a través del sonido conectar, del sonido de mi propia voz, conectar con esta dimensión mía y restaurar y regenerar el plasma de esta dimensión interna. Y así con todas las otras dimensiones internas que nos componen, haciendo como unos barridos, unas limpiezas, unas reconfiguraciones del propio campo, vibrando desde adentro. Es como que nuestro instrumento completo, la caja de resonancia va desde los pies hasta la cabeza del cuerpo físico y se extiende aún más en este campo, digamos que podría llamarse el campo áurico, pero que yo llamo el campo vibracional, hasta nuestra energía. Este campo de energía e información se extiende más allá de los límites físicos del cuerpo y cuando cantamos somos como estas pelotas de resonancia donde el sonido se mueve no solo hacia adelante por entre la boca con la intención que tengo, sino que se mueve por dentro del cuerpo para llenar y ayudarme a habitar las partes de atrás del cuerpo, los costados del cuerpo, debajo, encima. Y todas estas partes que yo voy sonando desde adentro con mi voz van empezando como a ordenarse porque el sonido permite darles una coherencia desde adentro y llegamos a unos estados meditativos muy potentes, muy elevados y muy integrados. Viste que hacemos prácticas, meditamos, pero inmediatamente es abre los ojos, estás aquí, porque estamos, por ejemplo, acostumbrados con muchas de estas técnicas de meditación a medito, entonces me voy. Escapo, no, aquí está aquí. Claro, escapo mi realidad, mi pensamiento, mi emoción, me duele el cuerpo, escapo mi todo, no soy, me desidentifico. Y aquí es como, wow, estoy aquí vibrando y todo esto se está sucediendo y soy mucho más de lo que yo pensé que era y lo siento, esta energía vibrante que toma la forma de Almunis, se vuelve consciente. ¿Por qué se nos olvidó como que así como los instrumentos hay que afinarlos, nosotros también, ¿no? O sea, como que siento que todo este trabajo que estamos haciendo es justo ese como trabajo muy fino de afinación, o sea, de regresar como estos sonidos esenciales que nos conectan con lo más puro, lo más abundante, lo más verdadero para nosotras. O sea, como que ya es que hay capas de protección o hay distorsiones, o sea, como que estás como flor. Exacto. Como abriéndose, ¿no? O sea, como vagina dando vida, o sea, no sé, como así como en una apertura muy profunda y muy honesta. Está divino. Sí. Me encanta esta entrevista, gracias. Pero no me puedes ir sin que cantes. Ay, ¿verdad? Regálale a todos los escuchas de Sabiduría Psicodélica un cantito porque tienes una voz hermosa y creo que siempre es bonito que en los episodios se encuentren con
cantitos que les da como este espacio. Así que si quieren, busquen pues ahí donde sea que se encuentren como un espaciecito para ustedes, para recibir este cantito hermoso de Almunis. Pero antes, cuéntales nada más dónde te encuentran, cuéntales tus redes sociales, todas esas ondas para que se conecten contigo. Pues yo comparto bastante por Instagram. Es un formato que me encanta porque puedo compartir muchas prácticas y mucha guía que me va llegando cotidianamente. Es Sonido Sana en Instagram y también es sonidosana.com. Tengo un curso en videos súper completo con todos los fundamentos de la voz auténtica. Entonces es un método que cualquier persona que cante o que no ha cantado puede hacer siguiendo paso a paso como esta reconfiguración del sistema. Hago también a veces retiros presenciales, pero está todo en sonidosana.com y Sonidosana en Instagram. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por este retiro, gracias por este encuentro. Gracias por abrirte a todo el público de Sabiduría Psicodélica. Te súper reconozco. Qué hermoso encontrarnos. Gracias. Gracias a ti por tu trabajo y por todo lo que estás expandiendo. Muchas bendiciones para todas las puertas que abres para tanta gente. Gracias. Amiguitos, gracias por escuchar. Nos encuentran ahí en el Instagram. Acuérdense, Almunis está como Sonido Sana. Yo estoy como Cassette Art, pero también está el Instagram del podcast, que es Sabiduría Psicodélica. Ahí también pueden ver fotos de los invitados.
y compartan este episodio. Ya saben que la manera en la que nos ayudan a crecer este proyecto es compartiendo los episodios y dándole clic a la campanita para suscribirse, y así cada semana les llega un mensajito de ya llegó un nuevo contenido y así no se pierden nada de este programa. Les mandamos muchos besitos y abrazos. Gracias. Gracias.